en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo los versos del 32 al 42. San Marcos 14. Bendito sea Dios. El lugar de mi encuentro. Así hemos titulado la reflexión de esta mañana. El lugar de mi encuentro. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí. He aquí se acerca el que me entrega. Amén. Bendito sea el Señor. Podemos sentarnos, mis hermanos. Alabado sea Dios. Nosotros en este momento, en estos días, estamos, ¿verdad?, dentro de lo que es el tiempo de Cuaresma, que es los 40 días previo a lo que es la celebración de Semana Santa, que recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro país siempre escuchamos que este es un tiempo de recogimiento, un tiempo, ¿verdad?, de quietud, un tiempo de meditar y reflexionar en Dios, como si solo para esta época se circunscribiera el acto de reflexionar, el acto de meditar, el acto de acercarnos un poquito más a Dios. Y nosotros que sabemos y entendemos que Jesucristo murió en la cruz, no para que reflexionemos un día, no para que reflexionemos un tiempo, sino para que toda nuestra vida sea una constante reflexión, que toda nuestra vida sea un constante meditar de acercarnos al Señor, buscando hacer su voluntad, rindiendo más nuestro yo para que Él se engrandezca en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Así que usted escucha comúnmente cuando las personas hablan y dicen que este es un tiempo de recogimiento, un tiempo de sacrificios, llamándole así a hacer sacrificios al acto de dejar de hacer cosas o al acto de abstenerse de comer cosas. Bendito sea Dios. Como si esto
solo tuviéramos que hacerlo por esta época y que ello nos hiciera más merecedores del perdón de Dios. Y tenemos que entender claramente que el perdón del Señor, Él no nos lo da por cosas que nosotros hagamos, por actos que nosotros hagamos, por sacrificios que nosotros hagamos, porque nosotros, ningún sacrificio que pudiéramos hacer pudiera quitarnos un cc de pecado. Llámese sacrificio a dar la vida, no cosas que hagamos con esfuerzo, porque eso no son sacrificios. Sacrificio conlleva derramamiento de sangre. Y aún nosotros mismos diéramos nuestra vida en derramar nuestra sangre por la causa de Cristo, eso jamás pudiera quitarnos un poquito de nuestro pecado. Porque el pecado conlleva simplemente un arrepentimiento. Para quitarnos pecado, simplemente arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el perdón que Dios nos da es gratuito. El perdón que Jesucristo ofrece a nuestra vida es gratuito. No por nada que nosotros hayamos hecho y mucho menos porque pudiéramos merecerlo. Aleluya. Así que el perdón es gratis. Y el acercarnos en arrepentimiento al Señor debe ser un acto genuino de entrega, no por un tiempo determinado, no por la época determinada en la que estamos viviendo, sino porque sea un estilo de vida nuestro. Acercarnos al Señor en arrepentimiento, en entrega. Aleluya, bendito sea el Señor. Y es que es algo que todo creyente que ha conocido al Señor, que ha invitado a Jesucristo a su vida, todo creyente sabe de continuamente cuando nos confrontamos con la palabra, cómo el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, cómo el Espíritu Santo habla nuestras vidas y nos hace ver y entender constantemente cuánto lo necesitamos, cuánto nuestra vida necesita depender de Él. Mire, completa y absolutamente de Él. No de ninguna cosa en particular que nosotros pudiéramos hacer. Alabado sea el Señor. Así que nosotros meditando a sí mismo en lo que realmente fue el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se representa en ceder voluntades. Ceder voluntades. Y vemos aquí en este pasaje de lo que fue aquel momento en el que Jesús subió al monte de los olivos a orar. Así que Getsemaní significa molino de aceite. O sea, era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba ir para meditar. Y que hoy se ha convertido en el lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que en Getsemaní encontramos tres cosas. En Getsemaní encontramos al Jesús hombre que se enfrenta a la exigencia terrible de Dios. En Getsemaní encontramos al Jesús siervo que está dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Y en Getsemaní vemos a Jesús dispuesto a sufrir por el pueblo pecador que lo ha dejado solo. Bendito sea el Señor. Así que en este pasaje podemos reflexionar y entender, mis hermanos, un momento difícil para la vida de Jesús. Difícil. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice, la palabra aquí en el verso 33 dijo que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Piensa en aquel momento. Piensa en aquel momento que el Cristo de la gloria, que nos amó con gran amor,
está enfrentando el momento de la misión a la cual el Padre le había enviado. El momento cumbre se aproxima. Y él más que nadie sabía exactamente el momento difícil, el trago que significaba aquella entrega. Aleluya. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted puede entender un poquito cuando el Señor dice aquí, mi alma, lo más profundo del ser humano, está entristecido, casi hasta morir de la angustia que había en su corazón, porque entendía el momento difícil que se avecinaba. Y cuando dice la palabra, yéndose adelante, se postró en tierra. En otra traducción dice, se tiró al suelo, se tiró allí a hablar con su Padre. ¿Y cuál fue la plegaria, la petición, la oración que presentó delante de su Padre Celestial? Dice que se postró en tierra, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Qué dolor tan difícil había en el corazón del Señor, sabiendo lo que se aproximaba. Y cuando dice Abba Padre, esta era una forma la que el Señor tomó para invocar, que representa una expresión dentro del idioma hacia los judíos, hacia el pueblo judío por el cual él había venido, pero también representa a los gentiles a los que venía a alcanzar. Y en esos gentiles, mis hermanos, estamos tú y yo, que su sangre nos alcanzó, su sacrificio nos alcanzó, su perdón nos alcanzó. Alabado sea el Señor. Pero fíjese qué petición tan profunda el Señor hizo al Padre Celestial. Y nuevamente le dice, todas las cosas son posibles para ti. Acuérdese el mismo Cristo que había dicho, ¿habrá algo imposible para Dios? Dígame, ¿habrá algo imposible para Dios? No, nada. Sin embargo, el Padre Celestial, dentro de su sola potestad, sabía que solo el sacrificio de su Hijo podía darnos la redención que necesitábamos. Aleluya. Por eso entonces Jesús con todo su corazón vuelve y le dice, aparta de mí esta copa, porque es difícil el trago, es difícil el momento, el dolor físico que tendría que atravesar, pero no solo el dolor físico, sino el dolor espiritual de soportar, llevar en sí todo el pecado del mundo, mis hermanos, todo el pecado de la humanidad. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, le dice a su Padre, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué amor tan profundo, qué amor tan grande de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Al estar dispuesto, le duele el momento, está difícil, pero prefiere hacer la voluntad de su Padre Celestial a pesar de lo difícil que pudiera representar aquel momento. Vemos unos discípulos agotados, vemos unos discípulos cansados. Y en una de las traducciones hace referencia a que no era un agotamiento físico, sino que allí había un agotamiento emocional. Había un agotamiento profundo en ellos. Y cuando el Señor les dice, duérmanse ya, es una manera irónica que el maestro utiliza para decirle, duerman ya, porque ya se agotó el tiempo. El tiempo de interceder ya se agotó, porque ha llegado la hora. Piense, mis hermanos, en cuántos momentos nuestra vida, óigame bien,
se siente no con un cansancio físico, sino un cansancio emocional. Un agotamiento como en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y ese es el cansancio más peligroso, más que el cansancio físico. Porque el cansancio espiritual te lleva a quitarte el deseo de anhelar y buscar estar en la presencia del Señor. El cansancio y el agotamiento físico viene a neutralizarte, a agotarte, a quitarte todo el deseo de acercarte a tu Dios y más aún de comprender que lo necesitas. Porque si Cristo necesitaba allí orar a su Padre Celestial, mi hermano, mi hermana, ¿cuánto lo necesitamos tú y yo? ¿Cuánto lo necesitamos tú y yo hoy? Orar. Orar, orar, interceder, clamar, pedir al Padre. ¿Cuánto más? Hay personas que le he escuchado decir: ay, yo al Señor ya yo no le voy a pedir más porque yo le he pedido mucho por esta situación. Ya yo se la entregué, ya yo no le pido más al Señor, ya yo se la entregué. ¿Sabe qué? Las veces que Jesús fue a orar y venían los discípulos, cuando regresaba, dice aquí la palabra, que repetía las mismas palabras. Las mismas palabras. Lo que demuestra es la intención de que te sigo presentando mi situación. Te sigo presentando mi petición. Te sigo presentando la angustia de mi alma. Y si Jesucristo fue insistente en seguir presentando a su Padre Celestial lo que le angustiaba, lo que le inquietaba, la necesidad que había en él en ese momento, pues ¿cuánto tú y yo? ¿Cuántos tú y yo no podemos darnos el lujo de decir: ya yo tengo al Señor cansado? ¿Quién te dijo a ti que el Señor es humano? Bendito sea Dios. ¿Quién te dijo a ti que nuestras peticiones le cargan y le hacen inferior? Si estamos ante el Dios Todopoderoso, alabado sea el Señor. Por lo tanto, yo no sé tal vez qué petición, qué necesidad tú pudieras tener en esta hora delante del Señor. Sigue orando, sigue clamando, sigue insistiendo. Sigue persistiendo, Glenny, sigue orando, sigue clamando, síguele creyendo al Señor, porque nosotros debemos entender el tiempo que es de clamar, el tiempo que es de interceder. Alabado sea el Señor. Hay un momento que, dadas las respuestas de Dios, ya culmina el tiempo de la intercesión, culmina el tiempo del clamor. Por lo tanto, mientras llega el momento, la mano del Señor obra como Él quiere, tú y yo clamando, tú y yo intercediendo. No importa que tú te sientas agotado, no importa que te sientas agotado, sigue clamando ante tu Dios, sigue clamando ante tu Salvador, porque Él a su tiempo contestará. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjese, mis hermanos, aquí la palabra nos dice claramente que cuando ya todo había pasado ese momento, vemos que Jesús se presenta. Vamos, dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vemos entonces una actitud distinta al que estaba allí clamando, al que estaba allí rogando al Padre. En este momento llegó el momento entonces de con valentía entender la decisión del Padre Celestial. Aleluya. Y fíjense, mis hermanos, ¿por qué decimos que allí el Monte de los Olivos es un momento, un lugar de encuentro de nuestra voluntad con la voluntad de Dios? Aquel Monte de los Olivos, Cristo cedió su voluntad, entregó su voluntad. ¿A quién? Al Padre Celestial. Y si esta misma comparación
de este huerto del Getsemaní lo hacemos con el huerto del Edén, vamos a ver entonces, nos vamos a encontrar con todo lo contrario. ¿Cuál fue el evento que ocurrió en el huerto del Edén? Allí vemos entonces a Adán, a Eva, cediendo su voluntad a ellos. La voluntad del Padre era: no comerás de aquel árbol que puse allí. Tienes todos los demás. Imagínense qué cantidad tan abrumadora podía haber, pero ese único no lo tocarás. Sin embargo, el ser humano allí, representado con usted y conmigo, se ve en la encrucijada. ¿Qué hago? ¿Le creo a Dios o le creo al enemigo que me está poniendo a dudar de Dios? ¿Qué hizo el ser humano? Decidió dudar de Dios. Decidió simplemente tirar a un lado y pensar: tal vez Dios se equivocó. Tal vez no es así como Él ha dicho, y por lo tanto, déjame experimentar qué tal me va. Déjame hacer esto a ver cómo me va. Mis hermanos, siempre que nosotros cedemos a nuestra voluntad, el ser humano no le va a ir bien. Siempre que hacemos las cosas poniendo nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, eso lo único que se llama es pecado. Y el pecado vino a dañar todas las cosas en nuestra humanidad. El pecado vino a dañar las familias. El pecado vino a dañar nuestros hijos. El pecado vino a dañar los matrimonios. El pecado vino a dañar las relaciones de amistad. El pecado vino a dañar nuestra sociedad, que cada día quiere ir en una dirección más desbocada, en vía contraria a la voluntad de Dios. Y vemos luego cuál es el resultado: nada positivo, nada halagüeño. Por lo tanto, aquel huerto que representa la voluntad del ser humano dominante, vemos entonces cuál fue la consecuencia. La primera fue fuera del huerto, fuera de la gracia del Señor, fuera de la presencia del Señor. Vemos entonces al ser humano dolido por tener que acarrear las consecuencias del pecado. Y es que el pecado siempre acarreará consecuencias negativas a nuestra vida. Mi hermano, sépalo. Las consecuencias correrán y corren más rápido que tú y te alcanzan, si no lo sabías. Hay personas que piensan que podrán correr y las consecuencias no le alcanzarán porque se sienten expertos corredores. Mentira. A Adán y a Eva lo alcanzaron de una vez. Y ellos son la representación tuya y mía. Cuando cedemos nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad es la que se impone versus a cuando la cedemos al Maestro. Sin embargo, en el huerto de Getsemaní vemos al Hijo de Dios entregando su voluntad por nosotros. ¿Y qué ocurrió después de él ceder su voluntad? Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio después de ceder su voluntad, pero ¿sabe qué? Fue doloroso, fue terrible. No solo los azotes físicos, ni la burla de las personas, sino llevar encima el peso del pecado del mundo. Pero no se quedó ahí, porque aquel sacrificio conllevó también una resurrección, una victoria grande para tu vida y mi vida. Y es que gracias a ese sacrificio, gracias a nuestro Señor ceder su voluntad, tú y yo hoy podemos alcanzar salvación.
Tú y yo hoy podemos agarrarnos de esa gracia, de esa misericordia de nuestro Dios para nuestras vidas. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué te dice a ti tu voluntad? Escucha bien la tuya. ¿Qué te dice? ¿Qué tú quieres? ¿Hacia qué dirección quieres ir? ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo? ¿Cuáles son tus anhelos, tu deseo? Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cuál es tu voluntad ahora mismo? Y luego evalúa tu voluntad. ¿Va en consonancia con la del Señor o la tuya está dominando? Porque si nos hallamos en vía contraria hacia la voluntad de Dios, déjame decirte desde ahora que nada bueno será. Nada bueno será. Tú quieres en esta mañana que Dios fortalezca tu vida. Rinde tu voluntad al Señor. Olvídate de aquello que pasó en Edén, de esa actitud de imponer nuestra voluntad. Vimos las consecuencias. Yo te invito a Getsemaní en esta mañana. Yo te invito a Getsemaní, el lugar de nuestro encuentro, el lugar donde rendimos nuestra voluntad al Padre, el lugar donde rendimos nuestro yo, nuestro ego, nuestra actitud, nuestro pensar, nuestra meta que muchas veces creemos que es buena. Pero déjame decirte, simplemente piensas en qué estás centrado. ¿Estás centrado en Cristo? ¿Estás centrado en hacer su voluntad? Maravilloso. No lo está. Es tiempo entonces de redireccionar nuestra voluntad a la del Padre Celestial. Porque solo cediendo nuestra voluntad al Señor, aunque habrá un sacrificio, habrá una victoria, habrá una resurrección. El Señor te levantará y el Señor cumplirá los propósitos que Él ha diseñado para tu vida. ¿Y sabes qué? Nadie lo podrá detener. Nadie lo podrá detener, porque lo que el Señor determinó para tu vida, nadie podrá detenerlo. Aleluya. Pero es allí en Getsemaní. En Getsemaní donde cedemos nuestro yo. En Getsemaní donde cedemos nuestra voluntad. Que nuestra voluntad, mis hermanos, no se halle forcejeando con el Señor, sino que podamos rendirla. Y decirle como dijo el maestro: Señor, Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta situación. Pero, que no sea como yo quiero. Que no sea como yo. Óigame, hay que tener un sentido profundo en el corazón cuando usted está dispuesto a decirle al Señor: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no sea como yo, que sea como tú.